La noticia ha caído como un jonrón de desempate en el noveno inning, dejando a la afición japonesa en un estado de estupefacción táctica. El manager Hirokazu Ibata, al frente de la selección nacional, ha abierto la caja de Pandora, sugiriendo una movida defensiva que, francamente, parece desafiar la lógica ortodoxa del béisbol. Kazuma Okamoto, el estelar tercera base de los Yomiuri Giants y uno de los guantes más seguros en la esquina caliente de Nippon Professional Baseball, podría ser reubicado en el jardín izquierdo. Cuando se le preguntó a Ibata sobre la posible posición de Okamoto, especialmente si consideraba el jardín izquierdo, su respuesta fue reveladora y para muchos profundamente preocupante. Dado que aún no he podido seleccionar a la persona número 29 de 30, esa posibilidad existe, comentó. Añadió que, dependiendo de la situación, el outfield, donde Okamoto tiene alguna experiencia, está dentro de lo que cabe. La justificación del manager se centra inequívocamente en el bate, destacando que Okamoto es extremadamente fuerte contra las rectas y que espera que maneje bien los lanzamientos rápidos. El análisis de Ibata, sin embargo, genera un torrente de preguntas que van más allá del simple deseo de alinear a los mejores bateadores. Si se trata de optimizar el poder ofensivo, ¿por qué forzar la defensa? Los comentarios de los aficionados y expertos, reflejados en el sentir general, son de incredulidad. La reacción más común es: ¿en serio? ¿Por qué llegamos a esto? La raíz del problema no es Kazuma Okamoto per se, sino la increíblemente densa concentración de talento en la tercera base japonesa. El equipo de Samurai Japón se enfrenta a un dilema de lujo, quizá el más complicado en el béisbol internacional actual. No solo tenemos a Okamoto, sino también a la potencia descomunal de Munetaka Murakami y la prometedora estrella de los Hanshin Tigers, Teruaki Sato. Los tres son jugadores que, indiscutiblemente, deben estar en la alineación. Murakami, aunque con altibajos, es el poseedor del récord de jonrones en una temporada para un jugador japonés. Sato, con su bate zurdo destructivo, es una pieza clave para balancear el line-up. Okamoto, por su parte, es el equilibrio, bate consistente, poder significativo y, crucialmente, la mejor defensa de los tres en la tercera base. El movimiento de Okamoto a la izquierda solo se justifica si Ibata ya ha decidido que Murakami o Sato ocuparán la esquina caliente, y que el valor de Okamoto como bateador supera con creces el costo de perder su guante élite en la posición más exigente del infield. Pensar en Sato o Murakami como tercera base titular implica automáticamente una disminución en el rendimiento defensivo en comparación con Okamoto. Y no es una pequeña disminución. Es un riesgo considerable en partidos cerrados, donde una jugada defensiva puede definir el oro. El gran inconveniente de esta estrategia, como señalan los puristas del béisbol, es que estás quitando al mejor defensor de una posición clave para colocarlo en una menos exigente, mientras que la posición clave queda vulnerable. Es una estrategia puramente de maximizar el púlpito de bateo. El deseo de tener a los tres cañoneros en el campo obliga al sacrificio posicional. Los aficionados están consternados, y con razón. La pregunta que flota en el ambiente es: ¿el coeficiente intelectual de béisbol de Ibata es nulo? Parece una sobreingeniería táctica que desmantela una fortaleza para tapar una debilidad. Si la alineación se estructura de esta manera, podríamos ver un escenario donde Murakami o Sato jueguen la tercera base. Si consideramos que Ibata busca la mejor alineación posible, la consecuencia es clara. El infield se vuelve inestable. El panorama empeora cuando se analiza el impacto global en el sistema defensivo.
El mero hecho de que poner a Okamoto en el jardín izquierdo sea un plan subraya la falta de especialistas de élite en el outfield puro, especialmente un jardinero central natural y probado. Si los jardineros son en su mayoría jugadores de esquina, o peor aún, un tercera base convertido, la cobertura de los grandes huecos del Tokyo Dome o estadios similares se convierte en una pesadilla. La gran ironía es que incluso si el último puesto en la plantilla fuera ocupado por un jardinero central competente como Kensuke Kondo o alguien similar, la crisis defensiva no se resuelve completamente si la prioridad sigue siendo forzar a Okamoto al jardín izquierdo. El movimiento tiene implicaciones directas en lo que algunos ya han bautizado como la formación de fuego. Si tenemos a un jugador menos hábil defensivamente en la tercera base y un jugador fuera de posición en el jardín izquierdo, esto crea zonas de vulnerabilidad. Y lo que es peor, la banca sigue señalando que en el infield central, el shortstop y el segunda base, solo el shortstop titular actual es un verdadero especialista. Poner a jugadores forzados o menos experimentados en el jardín izquierdo y en la tercera base solo aumenta la presión sobre el infield central, que ya es un punto sensible para Japón en ciertas competencias internacionales. Esta formación de fuego es un riesgo inmenso. El objetivo de Ibata es obvio: alinear a los 9 mejores bates sin importar la posición. Sin embargo, el béisbol es un juego de 27 outs, no solo de carreras anotadas. Si bien la idea de que Okamoto vaya al jardín izquierdo para permitir que Murakami o Sato jueguen en la tercera base suena bien en el papel ofensivo, en el campo se convierte en un compromiso demasiado grande. Okamoto ha demostrado que puede jugar en el jardín izquierdo. No es que sea un novato absoluto en el pasto. Pero existe una diferencia abismal entre poder cubrir y ser un especialista defensivo en esa posición para el nivel de competencia de un torneo mundial. Su valor defensivo se maximiza, sin lugar a dudas, en la tercera base. Imaginemos el escenario. Una situación de alto riesgo, bases llenas y una pelota bateada a la banda contraria. Queremos que el fildeador de turno sea un jugador que maneja el perfil defensivo de un tercera base, con ángulos y lecturas menos fluidas que un jardinero natural. El margen de error se reduce drásticamente. Si la estrategia de Ibata es preparar a Okamoto para una carrera futura en el jardín izquierdo, quizás para una posible incursión en las grandes ligas de Estados Unidos, donde la flexibilidad posicional es muy valorada, entonces podría tener algún sentido a largo plazo. Pero en el contexto de una competencia internacional inmediata, donde la prioridad es ganar ahora, mover al mejor tercera base a la banca o al jardín izquierdo, parece un ejercicio de masoquismo táctico. El dilema de la tercera base sigue siendo el centro de la controversia. Si el argumento es que Okamoto debe jugar, pero que Murakami y Sato también deben hacerlo, entonces el sacrificio se siente inevitable. Pero, ¿por qué no rotar entre Sato y Murakami en la tercera base y dejar a Okamoto en su trono defensivo, asegurando la solidez en la esquina caliente? La respuesta más probable es que Ibata valora la amenaza del bate de Okamoto en la alineación, cada día, sin rotaciones, y está dispuesto a pagar el precio defensivo. Esperará que la ofensiva masiva compense cualquier error defensivo en el jardín izquierdo o en la tercera base. Pero la defensa gana campeonatos. Si tienes al mejor defensor de tercera base del país y lo relegas a una posición que no requiere su conjunto de habilidades únicas, estás desperdiciando un recurso valioso. Es un riesgo que, a estas alturas de la planificación, parece excesivo y para muchos completamente innecesario. Los aficionados japoneses, si esta formación de fuego se concreta, solo pueden cruzar los dedos y esperar que el poder ofensivo de la generación dorada de terceras bases sea suficiente para silenciar las críticas defensivas.
pero la sombra de la preocupación ya es larga y profunda. Esperamos que Ibata sepa lo que está haciendo, porque el potencial de desastre, aunque pequeño, es real y palpable en cada rincón del diamante.